es la competencia intercultural e interreligiosa? Primero clarificaré qué es cultura. La cultura es un conjunto de saberes, prácticas, valores y símbolos que son compartidos por un grupo social para poder adaptarse a su entorno. Debido a esta función adaptativa, estas prácticas, estos conocimientos y estas normas pueden evolucionar dinámicamente a lo largo del tiempo según evoluciona el contexto y la propia composición del grupo. Partiendo de esta definición, también podemos considerar la religión como una cultura, pues toda religión no deja de ser una comunidad en la que sus integrantes comparten un cúmulo de conocimientos, prácticas, valores, símbolos. Todo grupo cultural, ya sea étnico o religioso, confiere identidad y sentido de pertenencia a los integrantes del mismo. Pero cada miembro de este grupo desarrolla su propia posición en este sistema cultural. Por ello se dan las diferentes evidencias de que pueden identificarse en todo grupo cultural. También quiero definir espiritualidad. Creo que es necesario. Se describe espiritualidad como un acto reflexivo, íntimo, individual que lleva a la persona en torno al sentido de la vida, la relación con los otros, la relación con la naturaleza, trascendiendo del propio egocentrismo. Muchas personas encuentran en la religión, en la comunidad religiosa, un foro en el que compartir y expresar y manifestar esta espiritualidad. Pero en cambio otras expresan y desarrollan su espiritualidad fuera de la religión. También en la comunidad religiosa hay personas que no expresan especialmente esta dimensión religiosa y sin embargo van a la iglesia, van a los templos para satisfacer otro tipo de necesidades de tipo más social o de tipo más humanitario. Entonces, volviendo a la pregunta inicial, la competencia intercultural es la capacidad que tiene una persona para relacionarse y comportarse con personas de otros grupos étnicos o religiosos. Es una capacidad que requiere que la persona sea capaz de aprender, apreciar las diferencias, gestionar las emociones y regular la conducta para ser capaz de comunicarse con personas de tradiciones culturales diferentes a la propia, adecuando también la conducta a los diversos requerimientos y rasgos culturales del contexto en el que se da dicha relación. En definitiva, la competencia intercultural e interreligiosa supone la capacidad de relacionarse reconociendo y respetando las posiciones culturales y religiosas diferentes a la propia, pero sin tener que quebrantar o abandonar los propios. Hola, soy profesor de filosofía e investigador de ética de las migraciones. Y la verdad es que veo con preocupación las tendencias electorales en Europa en la última década. El miedo al que viene de otra cultura y tiene otras creencias, otras costumbres, otros códigos morales, en lenguaje técnico se llama xenofobia, que es un compuesto de dos palabras griegas que significan miedo al otro. Prevención, miedo, rechazo, incluso odio al que viene de otra cultura, es diferente, al extranjero. Sin embargo, esta diversidad, si se tiene la capacidad de entablar un diálogo intercultural, puede ser vista como una magnífica oportunidad para crecer en humanidad. Escucho con mucha pena a conciudadanos míos, incluso amigos, familiares, defender posturas anti-inmigración por motivos culturales y religiosos. Yo llevo años dando clase de filosofía a estudiantes internacionales, muchos de ellos musulmanes, otros hindúes, otros sikhs. Es un reto, por supuesto, pero también una experiencia sumamente enriquecedora. Es una maravilla poder dialogar con ellos sobre sus culturas, sus creencias y prácticas religiosas, sobre el encaje de estas en una democracia, sobre libertad, tolerancia. Esto requiere competencias interculturales y de diálogo interreligioso, por supuesto. Es decir, en cuanto al diálogo interreligioso, es necesario concebir la religión en términos propositivos, nunca impositivos. En cuanto a la competencia intercultural, en primer lugar es necesario ver al otro como persona, valorar su dignidad humana por encima de cualquier característica. Y en segundo lugar, dar prioridad a la búsqueda de valores comunes desde perspectivas culturales diversas. Quienes vienen de fuera no son fundamentalmente magrebíes o subsaharianos o musulmanes,
son personas. Y si no los tratamos como tales, habremos caído por debajo de los mínimos indispensables de humanidad. Si no queremos repetir el atroz pasado de la Europa del siglo XX, creo que es necesario y urgente que adquiramos esas competencias interculturales e interreligiosas. Hola, buenos días. Mi nombre es Marta Simó y mi área de trabajo es concretamente la sociología de la religión. Dentro de esta área trato sobre todo las cuestiones relacionadas con la religión y derechos humanos y el diálogo interreligioso e intercultural. Evidentemente, podríamos hablar de muchos aspectos relacionados con las competencias necesarias para dicho diálogo interreligioso, pero me voy a centrar en dos elementos que considero esenciales a tener en cuenta. El primero es el concepto de aprendizaje acompañado. Este implica relacionarse con los demás como personas completas, más allá de nuestros conocimientos y funciones profesionales. Esto lo que nos permite es que, dado que gran parte de lo que aprendemos es tácito y no explícito, poder abordar retos complejos y lograr un entendimiento significativo e incluso cambios de manera resiliente. El segundo concepto es el diálogo genuino, el cual tiene como objetivo no llegar a un compromiso o acuerdo negociado simplemente, sino, si es posible, alcanzar un consenso provisional después de que todas las partes hayan sido escuchadas y comprendidas, y en el que los participantes estén abiertos a la transformación de sus propios puntos de vista. Idealmente, esto implica que tanto la ignorancia, los prejuicios y los dogmas den paso a una comprensión matizada y empática de los demás, al tiempo que nos damos cuenta de nuestra humanidad compartida y de los puntos en común subyacentes por encima de las diferencias aparentes. Es decir, de que somos versiones diferentes de lo mismo. Mi nombre es Victoria Tenreiro, soy docente y doctora en Ética y Democracia. Hoy voy a compartir con ustedes cómo creo que es una persona competente para el diálogo intercultural e interreligioso. En primer lugar, es alguien que muestra una actitud abierta hacia las otras personas, reflejada en la disposición a estar y compartir con ellas. En concreto, es quien puede mirar a los ojos, escuchar atentamente, hablar y estar con personas que son distintas a ella, aunque luzcan y vistan de otra manera, hablen de otra forma, tengan otras creencias o simplemente asuman una perspectiva muy distinta de la vida. En segundo lugar, es una persona que, como resultado de ese compartir con los otros, ha descubierto que cada uno tiene algo que contar y aportar a la propia vida y a la vida en común. Es decir, valora la diversidad. Y como ejemplo de ello tenemos experiencias educativas que demuestran que después de conocer y experimentar encuentros con personas de otras culturas o creencias, ninguno de los participantes es el mismo. Y todos se sienten mejores. Sienten que el mundo es más amplio, es más grande y caben más personas de las que podían imaginar antes de haber conocido a los otros. En tercer lugar, es una persona que ha reflexionado e investigado sobre la relación que existe entre su dimensión racional y su dimensión religiosa. Es decir, que se ha preocupado por conocer y entender que en toda persona conviven la razón y la fe, porque ambas nos constituyen y no podemos dejar que una calle a la otra, sino que debemos poder mantenerlas en diálogo. La razón debe estar abierta permanentemente a la fuerza de la fe y la fe a las ideas de la razón. Ambas conforman nuestras convicciones y creencias y podemos hacerlas crecer conscientemente. En cuarto y último lugar, es aquella persona que primero identifica las fortalezas y debilidades de sus propias creencias y convicciones para lograr la convivencia armónica con los otros. Y en función de ello, desarrolla un proyecto de cómo quiere ser, cómo quiere vivir y qué debe hacer para lograrlo. Y entonces se pone manos a la obra e identifica qué habilidades necesita para lograrlo, desarrollando estrategias y recursos que le permitan estar más cerca de la persona que quiere ser y del mundo que quiere construir. Y entre esas habilidades yo destacaría dos
que creo que nos ayudan a todos, y que es el pensamiento crítico y la capacidad de contar con los otros en ese proceso de crecimiento personal.